Muy buenos días, hoy vamos a comenzar un tema muy importante para la clase de ambiente virtual. Vamos a dar una pequeña revisión de los conceptos básicos que vamos a necesitar de computación gráfica para la creación de objetos dentro de nuestro ambiente virtual. Estos son temas sacados de libros clásicos de computación gráfica que van a ser puestos de manera digital en el sitio del curso. Bueno, hoy vamos a ver objetos y observadores, cómo se debe colocar un sistema de cámaras para simular la visión que tienen esos observadores de los objetos, el sistema de coordenadas, ya sea en 2D o 3D, transformaciones geométricas que debemos hacer sobre objetos, otras transformaciones afines, como el caso de transformaciones clásicas que pueden apretar sobre objetos como son traslaciones, rotaciones, escalamiento. Esas transformaciones las vamos a hacer en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y vamos a ver cómo se puede generar una matriz de transformación afín que pueda ejecutar las 3 operaciones de una manera simultánea. Por último, veremos 2 puntos como son las proyecciones, que son muy importantes para la generación de objetos con realismo visual, como el caso de la proyección perspectiva. También veremos qué significa la proyección paralela y cómo se construye una proyección oblicua. Y por último veremos qué se entiende en el ámbito de computación gráfica sobre los puntos de fuga. Bien. Como nosotros sabemos, un ambiente virtual está constituido por objetos. Estos objetos son objetos tridimensionales que tienen características geométricas y dentro de una escena de un ambiente virtual se debe disponer los objetos de una manera organizada. No solamente en un ambiente virtual vemos objetos, sino que también podemos tener observadores. O sea, quiere decir que si una persona está observando un objeto, pues debe tener una perspectiva del mismo. O sea, y además, no todos los objetos que están involucrados en una escena se van a poder ver por el observador, porque va a estar en una posición determinada. O sea, quiere decir que es importante la determinación de la posición de los objetos, la determinación de la posición de los observadores, de tal manera de que nosotros podamos ver cuál es la visual que está obteniendo ese observador. Por ejemplo, acá vemos una pequeña forma geométrica, forma de un Partenón de un museo griego, y tenemos allí 2 observadores, el observador B y el observador C. En la figura A vemos todo el escenario, ¿verdad?, compuesto por 2 observadores y el objeto que se observa. Si nosotros vemos la posición del observador B, ¿verdad?, él tiene una visual. Y si nosotros representamos la visual que él está obteniendo dentro de su cerebro, ¿verdad? Nosotros hacemos la perspectiva, una proyección de esa visual que está obteniendo el observador B, pues la vemos que esto es lo que está observando, ¿verdad? El observador B no está viendo ni la lateral, ni el fondo, ni la otra lateral. Él está viendo el frente del objeto tridimensional que tenemos allí. Si nosotros nos posicionamos donde está el observador C, pues el observador C lo que está viendo es la lateral, y el lateral que va a ver este techo, ¿verdad? Y este techo que vemos aquí, su proyección en observación de lo que está siendo visto por el observador. O sea, quiere decir que es importante ubicar las coordenadas del observador, de tal manera que nosotros podamos determinar qué es lo que está observando él, qué es lo que se va a ver. Por lo tanto, nosotros cuando estamos construyendo una escena de un ambiente virtual, debemos entonces considerar la visión que va a tener el observador. Y esa visión que va a tener el observador va a ser simulada por una cámara, que ya justamente vamos a hablar, ¿verdad? Entonces imaginémonos acá, ya transformemos nuestro observador humano por medio de una cámara. La cámara, ¿verdad?, va a ser nuestro observador, y el sistema de video o el sistema de fotografía de la cámara va a simular lo que nosotros vemos con nuestro sistema óptico, ¿verdad?, nuestro sistema de visual,
visual quiere decir que está conformado por dos ojos, la imagen entra por los dos ojos y se conforma en la parte posterior de la retina, la parte posterior del ojo, se conforma la imagen que nosotros estamos observando, ¿verdad? Entonces quiere decir que si aquí tenemos nuestro objeto tridimensional y colocamos nuestra cámara, ¿verdad? Esta línea de proyección visualiza qué es lo que está observando de ese objeto y tenemos nuestra representación al igual como si estuviéramos visto con una persona que está allí. Pero aparece volteada por el efecto óptico que tienen las cámaras, pero igual pasa con nuestro ojo, ¿verdad? Nosotros vemos ese objeto volteado, solo que el cerebro después hace la composición de imagen, tanto el ojo izquierdo como el ojo derecho, y hace que nosotros podamos ver nuestra imagen de manera correcta. Bien, aquí ¿qué otro elemento se introduce? Bueno, ya sabemos que la cámara va a ser la función del observador que va a estar en nuestra escena. Tenemos nuestro objeto y además se introduce un nuevo elemento que es la luz, la fuente de luz. Importante la fuente de luz, ¿por qué? Porque dependiendo de la ubicación de la fuente de luz, nosotros vamos a tener parte del objeto que se puede ver, parte del objeto que no se puede ver, y además de eso vamos a tener proyecciones de sombra. Por ejemplo, aquí hemos colocado una fuente de luz, como puede ser el sol, ¿verdad? Que está ubicado en una distancia muy alejada. El sol incide sobre el objeto y genera una sombra que la vemos proyectada aquí. Sin embargo, si nosotros colocamos el observador en esta posición, la sombra no es captada por el observador. ¿Por qué? Porque él está de manera frontal al objeto. O sea, quiere decir que podemos tener en un ambiente virtual distintos elementos y no necesariamente esos distintos elementos que se están conjugando dentro del ambiente virtual se van a poder observar. Porque fíjense acá, la imagen generada dentro de nuestra cámara no capta la sombra que está acá, a pesar de que hemos involucrado un elemento adicional que es el elemento de iluminación. En este caso veamos este ambiente, ¿verdad? Vamos a introducir lo que es el concepto de línea de proyección y el plano de proyección, o el plano, lo que se llama el viewport o porte de visión. ¿Qué significa eso? Tenemos una escena donde hay nuestro objeto tridimensional, donde además hay unos árboles, pero démonos cuenta de que la visual que tiene nuestra cámara solamente está tomando el frente, no está tomando los árboles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos observando un objeto, nosotros tenemos lo que se conoce como un campo visual, y en el argot de computación gráfica se conoce como el cono de visión, ¿verdad? O el prisma de visión en este caso. Y ese prisma de visión, ¿verdad?, está conformado por lo que vamos a conocer como el puerto de visión o el viewport, o sea, el plano de proyección del objeto que nosotros estamos tratando de observar. Vemos acá entonces que de la cámara salen unos rayos, ¿verdad?, que tratan de capturar, ¿verdad?, los elementos que vamos a visualizar. Esos rayos intersectan en un plano de visión y se va formando nuestro, ¿verdad?, objeto. Fíjense que los rayos generan un cono y solamente vamos a observar aquello que está dentro del cono de visión. Aquello que esté fuera del cono de visión no se puede observar. Por ejemplo, estos árboles que están acá. Entonces, nuestra cámara genera, ¿verdad?, unos rayos que están el máximo elemento que podemos observar, se puede proyectar sobre este plano de visión, y lo que hacemos es, una vez que nosotros chocamos contra las esquinas del objeto, hacemos la proyección de ese objeto dentro del plano de visión, y ese plano de visión o viewport lo podemos observar en nuestra cámara. ¿Eso qué quiere decir? La importancia del plano de visión. Que aquí, por ejemplo, tenemos nuestro observador, ¿verdad? Él está simulando ese plano de visión, la proyección de lo que está observando el objeto dentro de este plano de visión. Si nosotros rodamos el plano de visión, entonces observamos, ¿verdad? Si movemos el plano de visión, el observador ya no va a ver el frente completo. ¿Por qué? Porque ya el plano de visión, al proyectar, solamente va a poder incidir, ¿verdad?, esta línea con esta línea con esta línea, pero estas líneas que están acá no las puede ver porque se ha corrido el plano de visión. Un elemento importante, ¿verdad?, que se
considera en el área de computación gráfica es el trazado de rayo. Y el trazado de rayo lo que es trazar un rayo por cada uno de los píxeles que conforman la pantalla del computador. Pero también lo pudiésemos entender como tenemos un objeto que irradia luz, ¿verdad? Y cada uno de esos elementos de luz o rayos de luz impactan sobre los distintos objetos que tenemos en una escena. El impacto de esos rayos puede ser que genere, ¿verdad?, la visual del objeto y además genere sombra. Es importante, ¿verdad?, que la ubicación del punto de luz, porque, por ejemplo, en una habitación cerrada a oscura puede haber una gran cantidad de objetos, pero si yo no tengo un elemento que sea capaz de iluminarme los elementos que están allí instalados dentro de esa habitación, pues pueden haber miles de objetos, pero si yo no tengo un punto de luz no los voy a poder ver. Eso ocurre en la realidad y también ocurre cuando estemos simulando esa realidad, ese ambiente virtual dentro del ámbito computacional de computación gráfica. O sea, si no tenemos un punto de luz, pues no vamos a poder ver los objetos que se están generando dentro de escena. La otra parte importante es que ese punto de luz, al chocar contra, dependiendo del tipo de material que tenga el objeto, en este caso son materiales opacos, pero que me generan un aspecto difuso, ¿verdad? Chocan y puede ser que el objeto consuma o absorba completamente la luz que se genera por ese rayo que es disparado de la fuente de luz. Pero si nosotros pudiésemos tener un material un poco más brillante, entonces no solamente vamos a tener los rayos que se generan desde la fuente de luz, sino rayos auxiliares que rebotan, ¿verdad?, o son reflejados por esas superficies brillantes o superficies que tienen posibilidad de reflejar la luz, y esos rayos de luz, ¿verdad?, inciden sobre los demás objetos. Eso quiere decir que vamos a tener no solamente rayos generados o lanzados desde la fuente de luz, sino rayos auxiliares o secundarios que son rayos producto de la reflexión de los objetos que se tienen dependiendo del material que yo esté utilizando. Es este caso, ¿verdad? Y en este caso que tenemos una fuente de luz que está emitiendo una gran cantidad de rayos. Esos rayos se van por todos los objetos que tengo dentro de mi escena. En este caso nos damos cuenta, un rayo choca contra esta superficie a lo mejor es una superficie que permite reflejar. Fíjense que el rayo se refleja, ¿verdad?, y ese rayo incide sobre este objeto. Y así hacemos quiere decir que la visión que se va a tener de la escena es la suma de todos aquellos rayos, ¿verdad?, la iluminación capaz, la suma de toda aquella iluminación que es capaz de transmitirse a lo largo y ancho de la escena, sumando tanto aquellos objetos que se van a visualizar directamente por el impacto del rayo, como aquellos objetos que se visualizan por lo que vamos a conocer como rayos secundarios o rayos auxiliares. Lo importante que podemos observar aquí es que si yo apago esta fuente de luz, esta escena que está aquí no se va a poder ver, y aquí la cámara no va a poder tomar ningún tipo de elemento. Si prendo la luz, pues entonces comienza todo lo que es el mecanismo de disparar rayos, ¿verdad?, de luz a lo largo de toda la escena para poder ver cuáles son aquellos objetos que nosotros podemos capturar desde el punto de vista que genera, ¿verdad?, el impacto de esos rayos de luz sobre los objetos. Evidentemente que yo puedo tener una habitación lo suficientemente iluminada, pero si yo estoy de espalda a la habitación, pues tampoco voy a ver. Lo que quiere decir es que tenemos que tener en cuenta la posición del observador, que esté orientado hacia los objetos que se quieren visualizar, los objetos, los materiales de los objetos, la ubicación de los objetos y la ubicación de la fuente de luz. Si tenemos fuente de luz, entonces vamos a poder ver los objetos. Si no tenemos fuente de luz, no vamos a poder ver los objetos que están allí en esa escena. Pasemos entonces a otro elemento importante dentro de la computación gráfica, que es los sistemas de coordenadas. Entonces, aquí vamos a estudiar dos tipos de sistemas de coordenadas. Está el sistema de coordenadas local al objeto. Eso quiere decir el sistema de coordenadas que me permite construir el objeto per se. Y el sistema de coordenadas del mundo real, o sea, quiere decir el sistema de coordenadas donde nosotros vamos a tomar como referencia para ubicar los distintos elementos de la escena.
Entonces, comencemos con el sistema de coordenada local. El sistema de coordenada local es, yo fijo un sistema de coordenadas y a partir de ahí, de ese, en este caso un sistema de coordenadas tridimensional, donde tengo las coordenadas en los elementos X, Y, Z, ¿verdad? Los distintos ejes de coordenadas. Ese sistema de coordenadas con sus respectivos ejes se centra en el punto 0, 0, 0 y en el punto 0, 0, 0 a partir de ese punto yo construyo mi objeto. Entonces fíjense que yo puedo a partir de este centro, bueno, decir, bueno, cuánto largo, cuánto alto, cuánto profundidad tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo construir rápidamente, en función de ese sistema de coordenadas local, puedo construir objetos fácilmente. ¿Qué otra ventaja trae? Que yo puedo generar distintas instancias de ese objeto, ¿verdad? Quiere decir que puedo generar una gran cantidad de objetos con coordenada local, cada objeto con su propia coordenada local, de tal manera que yo pueda tener un repositorio de objetos preconstruidos. ¿Qué otra facilidad tiene? Bueno, cuando yo tengo un sistema de coordenadas local para el objeto, pues yo puedo aplicar operaciones fáciles de rotación, de traslación, de escalamiento, porque estoy anclado, ¿verdad? El objeto está anclado a su propio sistema de coordenadas local. Cuando nosotros pasamos, ¿verdad?, a un sistema de coordenadas del mundo real, entonces fíjense que es distinto. El objeto ya se construyó con su sistema de coordenadas local, o sea que yo tengo mi objeto que fue definido, ¿verdad?, fue construido, su geometría, ¿verdad?, en este caso estos cubos, pero esos objetos tengo que ubicarlos en la escena donde va a construirse el ambiente virtual. Para ello, pues entonces fijo un sistema de coordenadas del mundo real, donde a partir de ese sistema de coordenadas nosotros podemos generar, ¿verdad?, las características de la habitación, del salón, o las características del bosque que nosotros queramos definir, etc. Lo que quiero decirles es que primero construimos nuestros objetos, un sistema de coordenadas local, después ubicamos esos objetos en el mundo real y en el mundo real vamos a tener un sistema de coordenadas real, ¿verdad? Entonces fíjense que el sistema de coordenadas del mundo real ahora es distinto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que cuando yo haga rotación o haga escalamiento o haga traslación de este objeto, ya no es con respecto a su propio sistema de coordenadas local, sino es con respecto al sistema de coordenadas real. Quiere decir que lo voy a tomar al sistema de coordenadas del mundo real como sistema de referencia para hacer aquellas operaciones que el usuario quiera realizar sobre los objetos que están en ese ambiente virtual. O sea, quiere decir que cuando estamos en un sistema de coordenadas del mundo real, debemos se traslada, rota, escala el objeto para luego colocarlo en el sistema de coordenadas del mundo para construir la escena. O sea, quiere decir que nosotros, cuando queramos hacer cualquier operación sobre este objeto, ¿verdad?, lo trasladamos al centro, hacemos las operaciones y después lo volvemos a trasladar al sitio que nosotros queremos llegar. O sea, quiere decir que podemos nosotros construir escenas en función de la ubicación del sistema de coordenadas real, las operaciones que nosotros queramos hacer de escalamiento, rotación o traslación que nosotros que ejecutemos el objeto, las hacemos directamente sobre el sistema de coordenadas local y después lo ubicamos en la escena que nosotros queremos desarrollar. Entonces, hay dos esquemas de sistemas de coordenadas ampliamente conocidos en el ámbito de computación gráfica, que son conocidos como el sistema de coordenadas a la mano derecha, el sistema de coordenadas a la mano izquierda. Eso es para, en función de ese sistema de coordenadas, usted poder ubicar de manera correcta su objeto, ¿verdad? Este que vemos aquí es un sistema de coordenadas convencional, ¿verdad?, que nosotros hacemos para nuestros dibujos en casa o cuando queremos hacer una geometría de algún objeto, generamos este sistema de coordenadas. Pero ¿qué va a pasar? Que nuestro computador es una pantalla plana y queremos representar objetos tridimensionales en esa pantalla plana. Y entonces, si nosotros tuviésemos el sistema de coordenadas a la mano derecha, tendríamos entonces que tener la capacidad del computador de generar los objetos tridimensionales como si estuvieran saliéndose de la pantalla del computador. En ese caso estaríamos
explorando estrategias como hologramas, ¿verdad? Que el objeto tridimensional, en vez de verse inmerso dentro de la pantalla del computador, pudiese salir como si saliera. Bien, pero ¿cómo se construye el sistema de coordenadas a la mano derecha? Bueno, ahí está la forma de hacerlo. Cierre la mano derecha frente al plano de proyección, o sea, si nosotros tenemos nuestra mano derecha, ¿verdad? Sí, me voy a asumir como plano de proyección, en la parte de proyección, cerramos la mano derecha, ¿verdad? La cerramos nuestra mano derecha. ¿Qué dice? Bueno, abra el dedo índice. Abrimos nuestro dedo índice, ¿verdad? Ese dedo índice representa a nuestro eje de coordenada X. Después, abra el eje, el dedo medio. Entonces abrimos nuestro eje de coordenada Y, ¿verdad? Si nosotros nos paramos y colocamos como centro de coordenadas este punto que está aquí, ya tenemos el índice me representa el X, el medio me representa el Y y abra el Z. Entonces ahora tenemos este sistema, ¿verdad? Donde el índice pulgar, o sea, el dedo pulgar me representa el Z saliendo, ¿verdad?, del plano de proyección, el X representado por el índice, ¿verdad?, nuestro dedo índice, y el Y representado por nuestro dedo medio. Los elementos positivos, ¿cuál sería? El sistema de coordenadas positivas vendrían así, ¿verdad? O sea, del eje de coordenada X al eje de coordenada Y y saliendo por Z, ¿verdad? Entonces dice, el eje Y, el pulgar representa el eje Z, agite los dedos del eje, si nosotros giramos los dedos desde el eje X al eje Y, se tiene, ¿verdad?, todo lo que es los puntos positivos de Z. O sea, que decir que los puntos positivos de Z están hacia fuera del plano que hemos usado como referencia. Cuando nosotros hacemos uso de la mano, el sistema de coordenadas, la mano izquierda, pues entonces usemos como referencia de nuevo esto, ¿verdad? Tenemos nuestra mano izquierda aquí. Dice, bueno, habla el dedo índice, que igual indica el eje X, ¿verdad? Aquí estaría X, nuestro dedo índice. Habla el dedo medio, entonces tenemos el medio, ya tenemos X aquí, Y aquí. Y dice, habla el pulgar, ¿verdad?, para representar nuestra Z. Entonces el pulgar, al tratar de abrir el pulgar, ¿verdad?, va hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Que tenemos X, Y y Z hacia adentro. Las coordenadas positivas en este sistema de referencia de la mano izquierda, ¿verdad?, es girando, ¿verdad?, del X hacia el Y, y los positivos estarían hacia adentro. Es el sistema de coordenadas que hace uso de la computación gráfica cuando trabajamos en el computador. El sistema de coordenadas de la mano izquierda, de tal manera que los elementos Z positivos están hacia adentro, los elementos Z negativos están hacia afuera. Después veremos todo lo que son transformaciones. Habíamos introducido allí un conjunto de transformaciones. ¿Qué son transformaciones? Son operaciones que podemos ejecutar sobre objetos de tal manera de que puedan, como su nombre lo indica, modificarse. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, una operación de escalamiento. ¿Qué significa escalamiento? Cambiar de tamaño, ¿verdad? Entonces, en ese cambio de tamaño que estamos haciendo, estamos transformando nuestro objeto. Cuando estamos haciendo una rotación, entonces en esa transformación de rotación lo que estamos haciendo es moviendo en función del sistema de coordenadas una cantidad de grados con respecto al eje X, con respecto al eje Z, con respecto al eje Y, o de repente queremos hacer una rotación en donde exista ángulos de rotación tanto en X como en Y como en Z, o sea, que nosotros podamos como moverlo como si lo estuviéramos moviendo con la mano, ¿verdad? Entonces, las transformaciones afines se conocen como operaciones que se pueden ejecutar sobre el objeto, y estas operaciones que se pueden conocer como traslación, rotación y escalamiento. Entonces vamos a ver cómo son esas operaciones en el ámbito tridimensional. Entonces rápidamente, ¿verdad?, si estamos en un espacio tridimensional, nosotros podemos representar las coordenadas en un espacio tridimensional como las coordenadas X y Y, ¿verdad? O sea, quiere decir que si nosotros queremos trasladar, nosotros debemos de conocer en qué eje nosotros queremos trasladar, si queremos trasladar en el eje X o queremos trasladar en el eje Y,
o queremos hacer un traslado completo del punto, ¿verdad?, sobre el plano tanto en X como en Y, ¿verdad? Se puede trasladar el punto X y Y en el plano en una posición agregando una cierta cantidad, ¿verdad?, de traslación a las coordenadas del punto. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener nuestro X' es igual a X más un delta X, donde ese delta X es el desplazamiento que queremos en X. Y nuestro nuevo Y', si queremos también mover en Y', no necesariamente, ¿verdad? Si en Y' no queremos moverlo, ¿verdad?, sino que solamente queremos corrernos en la abscisa, más no en la ordenada, pues el diferencial o el delta Y pues podría ser 0, ¿verdad? Entonces en ese caso estaríamos moviéndonos en un solo eje. En el caso de que tengamos un delta X y un delta Y, pues estaríamos trasladando nuestro punto tanto en X como en Y. Ahora bien, en forma matricial podemos representar nuestra traslación, ¿verdad? Tenemos el punto P conformado por X e Y. El punto P' es X e Y. La traslación es un delta X más un delta Y. O sea, quiere decir cuánto voy a moverme en X, cuánto me voy a mover en Y. O sea, quiere decir que P' podríamos definirlo como la suma de lo que tengo en la matriz P más lo que tengo en la matriz T, ¿verdad? O sea, que decir, cuando estamos sumando matrices, sería en este caso tu dimensional, el punto P', en lo que respecta a X, sería X más delta X, el punto en lo que respecta a la coordenada Y sería Y más delta Y, ¿verdad? Y de esa forma tendríamos esta representación que está acá. O sea, quiere decir que la representación matricial para nosotros es muy importante, porque para el computador es muy rápido hacer operaciones con matrices. Esas operaciones están en memoria, ¿verdad? Y el sistema de ecuaciones representadas en matrices es mucho más fácil para nosotros entender y para resolver. Veamos aquí un ejemplito, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro objeto. Este sería nuestro eje de coordenadas tridimensional en el mundo real. El objeto ya está posicionado, ¿verdad? Ese objeto está conformado, en este caso, en un pequeño prisma, una pequeña pirámide, que podemos decir truncada allí, donde tenemos nuestro objeto tiene coordenadas X2 y 6, este punto tiene coordenadas 6 y 6, y cada uno de los puntos que están allí tiene sus respectivas coordenadas. O sea, quiere decir que un objeto tridimensional está conformado por puntos. Entonces, si nosotros queremos mover el objeto, pues ¿qué tenemos que hacer? Mover todos los puntos. O sea, quiere decir que aplicarle la operación de traslación a todos los puntos. Si nosotros queremos trasladar nuestro objeto 5 en X y menos 5 en Y, pues entonces fíjense, ¿verdad? Si nosotros aplicamos la operación anterior, ¿verdad? Este sería nuestro X originario. Nuestro X', ¿qué sería? 2 más 5, o sea, 2 más 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y este señor Y lo queremos que trasladar a menos 5. 6 menos 5, 1. Entonces tenemos que este punto, ¿verdad?, que anteriormente, originariamente estaba en la posición coordenada 2, 6, ahora va a estar en la posición 7, 1, ¿verdad? Igual pasa con este punto. Este punto originariamente está en la coordenada 6, 6. Al aplicarle una operación de traslación 5 menos 5, o sea, súmele 5 y réstele 5, 6 más 5, 11, 6 menos 5, 1. Entonces fíjense que ahora tenemos esto trasladado. Entonces la operación de traslación de un objeto tridimensional significa, dígame usted cuánto es el delta que usted quiere trasladar en X, cuánto es el delta que usted quiere trasladar en Y, y para cada uno de los puntos que conforman ese objeto tridimensional, aplíquele el diferencial en X y el diferencial en Y. Veamos qué pasa con el escalamiento. Entonces el escalamiento es una operación en la cual nosotros, ¿verdad?, queremos cambiarle de tamaño a un objeto.
¿verdad? Eso quiere decir queremos engrandecerlo o queremos achicarlo. Entonces, el escalamiento puede ser, ¿verdad? Un punto que va a ser multiplicado por una cantidad. Esa cantidad, ¿verdad?, va a decirme cuánto va a crecer o cuánto va a decrecer, ¿verdad? Si ese punto es multiplicado por un valor mayor a la unidad, pues entonces va a crecer. Si es multiplicado por un valor menor a la unidad, pues entonces va a decrecer. Si es multiplicado por 1, pues evidentemente se mantiene como está originariamente, ¿verdad? Entonces, un punto puede ser escalado en otro punto multiplicado por una cantidad Sx. Entonces, fíjense que Sx significa el factor de escalamiento que va a tener en X. También entonces debemos de intuir que vamos a tener un factor de escalamiento en Y. Quiere decir que para cualquier objeto que nosotros tengamos en el espacio tridimensional que queramos escalarlo, pues entonces tenemos que conocer un factor de escalamiento en X, un factor de escalamiento en Y. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, en el caso anterior la suma de matrices era muy sencilla, ¿verdad?, para hacer el caso de traslación. En este caso, la operación que debemos hacer es una operación de multiplicación. Entonces, nosotros tenemos que nuestro X' va a ser igual al factor de escalamiento en X, ¿verdad?, por X. Y Y', es igual al factor de escalamiento en Y por Y. Si queremos transformar eso en una operación matricial, pues entonces, ¿verdad?, como tenemos la operación de multiplicación, sabemos cómo la multiplicación de matrices, fila por columna, ¿verdad? Para que esto que está aquí se pueda obtener de manera matricial, tendríamos que tener una matriz de 2 dimensiones en X y en Y, ¿verdad? Entonces sería X, SX0, 0SY, de tal manera que nosotros, al multiplicar este vector conformado por las coordenadas X y Y, sería Sx por X más 0 por Y. Entonces 0 por Y no aparece, entonces tenemos esta forma. Y Y, que sería 0 por X, no va a aparecer, más, ¿verdad?, SY por Y. Entonces tendríamos eso nos daría nuestro punto de Y. Quiere decir que el punto, cualquier punto de una figura tridimensional, al aplicarse un factor de escalamiento, se podría traducir que P' es igual al factor de escalamiento por el punto P, ¿verdad?, tal cual como está hecho. Ahora bien, veamos qué está pasando aquí. Tenemos nuestra figurita, ¿verdad?, nuestra plantillita tridimensional de nuestra especie de prisma truncado G, o nuestra pirámide truncada. ¿Qué vemos? Que tenemos la figura original aquí, ¿verdad? Esta coordenada es 2C, esta coordenada 6C. Y queremos que tengamos un factor de escalamiento de 1/2 en X, o sea, 0,5, 1/3 en Y. Nos damos cuenta lo que hablábamos anteriormente. Cuando el factor de escalamiento es menor a la unidad, entonces lo que estamos tratando de hacer es achicar el objeto. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando multiplicamos 2,6, ¿verdad?, 2 por 1/2, entonces me da 1. Y en Y, 6 por 1/3 me da 2. Entonces quiere decir que este punto se convirtió en 2,6, ahora se convierte en 1,2. Este se convierte, ¿verdad?, en 3,2. Y así sucesivamente. Pero fijémonos en algo. ¿Qué podemos observar después de aplicar el escalamiento? Observamos dos cosas. Una vez de haber aplicado el factor de escalamiento, vemos que el objeto se achicó, ¿verdad que sí? Porque tenía aquí un tamaño y ahora tiene otro tamaño. Pero observamos otra cosa. Además de achicarse, hay una traslación. Y eso pasa es un error que vamos a cometer si no tenemos cuidado, que cada vez que nosotros aplicamos una operación de escalamiento, el objeto se mueve. Quiere decir, ¿por qué se mueve? Claro, se mueve porque cambian sus coordenadas, o se achican o se expanden, y entonces las nuevas coordenadas tienen que ubicarse en ese espacio. Interesante.
¿Qué debemos entonces de hacer para que mi objeto, una vez, porque yo, si estoy en un ambiente virtual y quiero escalar una silla, no quiero que la silla comience a levitar, ni tampoco quiero que mi silla, al escalarla, achicarla, se quede debajo del suelo donde está posicionada o del pavimento sobre el cual está posicionada. Entonces vamos a darnos cuenta más adelante que nosotros debemos de aplicar las operaciones de escalamiento con respecto al sistema de coordenadas local del objeto, y una vez que tengamos el objeto escalado, entonces lo volvemos a colocar en el sitio donde está. O sea, quiere decir que nosotros queremos que nuestro objeto quede aquí en 2,6, esta esquina. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Escalarlo en el ambiente de coordenadas locales. Una vez que lo tenemos escalado en proporción 1/2 de X, 1/3 de Y, entonces ahora lo que queremos es volverlo a colocar en este punto para que mi objeto quede. Igual pasa cuando estamos escalando, por ejemplo, la silla de nuestro ambiente virtual. Perfecto, escalamos la silla en función de su sistema de coordenadas local y después volvemos a mover la silla al sitio donde estaba. De tal manera de que nosotros lo que vamos a observar es que en el sitio donde estaba anteriormente había una silla más grande y ahora vamos a tener en el mismo sitio una silla más pequeña. Bien, la otra operación que nosotros queremos aplicar es la operación de rotación. ¿Qué significa rotación? Quiere decir que nosotros debemos de mover con respecto a un eje coordenado, ¿verdad? Con respecto a ese eje coordenado vamos a mover los puntos, ¿verdad? Los vamos a rotar con respecto a ese sistema coordenado. Y cuando decimos rotar, entonces debemos recordar que involucra un ángulo de rotación. O sea, ¿cuántos grados vamos a necesitar rotar a la derecha, a la izquierda? ¿Con respecto a qué? O sea, necesitamos entonces conocer la cantidad de grados que yo requiero rotar. También debo de conocer el eje de referencia sobre el cual yo voy a rotar. Bien, pero bien, para ello vamos a ver cómo queda nuestro sistema de ecuaciones. Los puntos pueden ser rotar a un ángulo θ con relación al origen, ¿verdad? Y a su eje de coordenadas. Y una rotación puede ser definida matemática como esa. Pero fíjense que aquí dice un 3. 3, perfecto, el sistema de ecuación 3. Vamos a verla y vamos en la lámina siguiente a demostrar de dónde sale 3. Entonces, bien, cuando nosotros aplicamos una rotación sobre un punto en un sistema de coordenadas tridimensional, ese punto X' es igual a X por coseno de θ menos Y seno de θ. Y Y' es igual a X seno de θ más Y coseno de θ. En forma matricial tendríamos que nuestro P', conformado por X' y Y', es igual a la matriz de rotación coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ, fíjense que es esto que está aquí, coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ, fíjense, sacamos de aquí nuestra matriz por XY. De tal manera de que nosotros hacer la multiplicación matricial es fila por columna, ¿verdad? Coseno de θ por X más, pero como el signo que está aquí es menos, entonces sería menos seno de θ por Y, entonces nos da esto. La coordenada de Y' sería seno de θ por X más, fíjense que aquí es positivo, más coseno de θ por Y, ¿verdad? En resumen, nuestro P' es igual a la matriz de rotación por el punto. Pero ahora nos queda todavía, ¿verdad?, demostrar de dónde salió esto. Eso lo vamos a ver en la lámina siguiente. Veamos aquí. Nosotros tenemos nuestro objeto, ¿verdad? Nuestro objeto tiene anclaje en este punto 5,2, en este punto 9,2. Si nos dicen rotación de 45 grados con respecto, ¿verdad?, al eje X. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Rotar. Pero fíjense, hay otra cosa allí. Al igual que en la traslación, que rotamos nuestro objeto, pero nuestro objeto cambió de posición. Y entonces,
hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo esto en nuestro ambiente virtual, porque cuando apliquemos una operación de rotación sobre cualquiera de los objetos que está en nuestra ambiente virtual, hay que tener en cuenta de que hay que rotarlo con respecto a su sistema de coordenada local y después trasladarlo al sitio donde estaba, porque si no va a pasar lo que vemos allí en la lámina del lado derecho. Nosotros queremos que este señor rote 45 grados con respecto a este punto, no es que rote y se comienza a trasladar por la escena. Eso, si no tenemos cuidado, vamos a tener problemas a la hora de visualizar las escenas, porque cuando apliquemos las operaciones, nuestros objetos van a estar o flotando, o rotando, o dando vueltas por allí, o a lo mejor fuera del alcance visual del observador. Entonces, ojo, cuando hacemos operaciones de escalamiento, cuando hacemos operaciones de rotación, debemos hacerlo con respecto al sistema de coordenada local del objeto y después trasladamos a la posición originaria del objeto. Eso lo vamos a ver o se puede resolver con lo que se llama la matriz de transformación afín, donde están todas las operaciones que se deben de ejecutar en un momento al mismo tiempo, de tal manera que nuestro objeto sea escalado y sea puesto en el sitio correcto, sea rotado y sea puesto en su sitio correcto. Bien, ahora bien, ¿cómo se obtuvo la ecuación 3? Veamos allí, ¿verdad? Tenemos un punto P, ¿sí? Nosotros decimos que para obtener nuestro P', según la ecuación 3, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro P' es igual a la matriz de rotación R por nuestro P. Ok, entonces, pero imaginémonos que tenemos un solo punto. Tenemos un punto P cuyas coordenadas son X y Y. Y queremos, ¿verdad? Ese punto P, si nosotros lanzamos desde el origen, porque fíjense que vamos a rotar con respecto al eje X, con respecto al origen, es como si tuviéramos anclado aquí esto. Entonces, actualmente el punto P tiene un ángulo phi con respecto, ¿verdad?, al eje X, ¿cierto? Este sería el ángulo phi de mi punto XY. Ah, perfecto, pero me dicen, mire, rótelo con respecto a la ubicación donde está, rótelo θ grados con respecto ¿verdad?, a X. Fíjense que ahora θ es desde aquí hasta aquí, este es θ, mientras que phi es este pedacito aquí. Ah, perfecto, quiere decir que cuando lo mando a rotar, ahora vamos a rotar con respecto a X, θ. Entonces esta sería mi nueva ubicación, X', Y'. Ah, si nosotros recordamos nuestra matemática básica, nuestra trigonometría básica que vimos en nuestro bachillerato, nos podemos dar cuenta de que la coordenada X es esta, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual a X? R, que es la longitud, ¿verdad?, desde el punto de origen hasta el punto X, sería entonces R por coseno de phi. Entonces fíjense, aquí está X, la coordenada X, esta coordenada que está aquí, es R por coseno de phi. Ah, perfecto. ¿E Y cómo sería? Ah, pues recordemos, Y es igual, ¿verdad?, a R por seno de phi. Aquí tenemos, esto es 4. Ah, perfecto. Pero, ¿qué es X'? Ah, X' va a ser igual, ¿verdad? Nosotros tenemos X aquí y X' es esto. Ah, quiere decir que X' es la suma de este ángulo más este ángulo, ¿cierto? O sea, quiere decir que estaba aquí, tenía phi grados. Al pasarlo aquí, entonces sería θ grados. O sea, sumamos θ grados a phi. Ah, perfecto. Quiere decir entonces que X' es igual a ¿qué? A R, ¿verdad? R por coseno de θ más phi. Ah, aquí está. Perfecto. Recordemos de nuestras ecuaciones trigonométricas cómo es el coseno, la suma, ¿verdad? Coseno de la suma de dos ángulos. Ah, quiere decir que R coseno de θ más phi es igual a R coseno de θ R coseno de phi por coseno de θ menos R seno de phi seno de θ. Ah, esto es sacado de la ley de cómo
es el coseno de la suma de dos ángulos. Perfecto. Ahora tomemos Y. ¿Qué es Y? Y es igual a ¿qué? A R por seno ¿de quién? De phi más teta. R de teta más phi. Pero la suma, la ley que me representa, la ley trigonométrica que me dice cómo se representa la suma, el seno, la suma del seno de dos ángulos, entonces, si resolvemos este pedacito que está aquí, seno de teta más phi, eso es igual a ¿qué? A R coseno de phi por seno de teta más R seno de phi por coseno de teta. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que tenemos la ecuación 4. 4 es x r coseno de phi y r seno de phi. Tenemos 5, que 5 es ¿qué? R coseno de phi por coseno de teta menos R seno de phi menos seno de teta. Y tenemos 6. R coseno de phi por seno de teta más R seno de phi por coseno de teta. Perfecto. Si nosotros sustituimos la ecuación 4, quiere decir que donde tengamos R coseno de phi colocamos X y donde tengamos R seno de phi colocamos Y. Si nosotros sustituimos R coseno de phi por X, aquí X, R seno de phi por Y, ¿qué vamos a tener? Que Y es igual a X por seno de teta más Y por coseno de teta. ¿Y eso qué es? Lo que teníamos allá. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ecuación 3 se obtiene de sustituir 5 y 6 por 4. Y eso se da la ecuación 3. Le dejamos eso para que ustedes lo hagan en casa para que lo verifiquen. Bien, después que tenemos transformación de coordenadas del mundo real a la pantalla del computador. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos un mundo real que es la escena verdadera que queremos llevar a nuestro ambiente virtual. Ahora, cuando nosotros decimos el ambiente virtual tiene una correspondencia única con el mundo real. O sea, quiere decir que si yo quiero representar la escena de un salón, de un museo, pues evidentemente que ese salón virtual de ese museo debe de responder a escala a las medidas que están en el museo en la vida real. ¿Qué quiere decir con esto? Que para nosotros representar un ambiente virtual debemos entonces conocer el mundo real, quiere decir tomar las medidas de los elementos que conforman ese mundo real, cuáles son sus escalas y después llevarlo a nuestro escenario conformado por nuestros objetos que vamos a construir usando computación gráfica, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nosotros queremos ver cómo nosotros del mundo real, la coordenada del mundo real, nosotros podemos llevar a la coordenada de pantalla. ¿Por qué la coordenada de pantalla? Porque la pantalla está limitada, ¿verdad? En función del tamaño de mi pantalla, en función de la resolución que yo tengo de pantalla. O sea, que no puedo pretender que nuestro mundo real quepa completamente en nuestra pantalla, sino que tenemos que hacer una transformación de tal manera de que nosotros podamos visualizar nuestros objetos del mundo real en nuestra pantalla. Entonces, vean, nosotros tenemos aquí un sistema tridimensional donde tenemos nuestro objeto y ese objeto lo vamos a proyectar sobre una ventana, que es la ventana de visión, lo que nosotros llamamos, lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Lo que está fuera de esa ventana de visión, pues pueden haber en esa escena un objeto aquí, otro objeto aquí, otro objeto aquí, pero no los vemos porque solamente vamos a visualizar aquello que esté dentro del viewport o puerto de visión o pantalla de visión, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es lo que pasa acá? Que tenemos el mundo real y en nuestro mundo real nosotros pasamos a coordenar la pantalla. Quiere decir que este sería nuestro punto 0,0 de nuestra pantalla, la máxima cantidad de elementos o de píxeles que podemos tener en X, la máxima cantidad de píxeles que podemos tener en Y, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos que escalar de este mundo, ¿verdad?
que tiene tamaño real a este mundo que tiene un tamaño reducido, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver? Que el rectángulo mayor, este que está aquí, ¿verdad?, nos representa la capacidad máxima de coordenadas, el máximo rango de coordenadas que yo puedo tener en mi computador. Y ahora tengo que pasar de acá una correspondencia de acá a acá. O sea, quiere decir que debo de transformar las coordenadas que están en el mundo real a transformarse, ¿verdad?, de convertirse en coordenadas de mi pantalla, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Bueno, observamos que la figura en la pantalla pues está deformada con respecto al mundo real. ¿Por qué? Porque está respondiendo a otro sistema de coordenadas, ¿verdad? Que nuestro viewport está más grande en función de lo que está en el mundo real. Bien, entonces veamos acá. Tenemos allí dos visiones, ¿verdad? Podemos tener de una ventana del mundo real y podemos tener duplicado pues los objetos que tenemos en la ventana. Tenemos un viewport 1 donde tenemos un objeto, un viewport 2. Fíjense que el objeto interno en la pantalla de visión se va a corresponder a la pantalla de visión que yo coloque. Fíjense que en este caso el viewport es mucho menos ancho, eso hace que mi objeto sea más largo. En este viewport mi pantalla de visión es más ancha, entonces quiere decir que nuestro sistema de coordenadas va a hacer que se expanda nuestro objeto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué queremos? Construir una matriz de correspondencia que me permita pasar coordenadas del mundo real a coordenadas de la pantalla. Y eso lo hacemos, ¿verdad?, haciendo uso de una matriz de transformación que me permita hacer la correspondencia entre el mundo real y las coordenadas de pantalla. Bien, ¿cómo se hace esa transformación? Bueno, nosotros tenemos las coordenadas del mundo real, aquí este paréntesis va aquí. Entonces tengo mis coordenadas del mundo real, hago mi viewport, ¿verdad?, que podría ser, ¿cómo hago un cuadrado? Bueno, la esquina inferior izquierda, la esquina superior derecha, y eso, guardando esos dos puntos, me da mi rectángulo. Ese rectángulo lo llevo al origen de coordenada. Ese rectángulo es escalado, ¿verdad?, al tamaño del viewport que voy a tener en la pantalla del computador, y una vez que yo lo escalo al tamaño del viewport, entonces lo traslado a la posición final dentro de mi computador. O sea, quiere decir que el paso que se debe seguir es: tengo coordenadas reales, tengo una ventana de coordenadas en el mundo real, se traslada el objeto al origen de coordenadas, se escala en el origen de coordenadas, se escala en función del tamaño del viewport donde nosotros lo vamos a proyectar, ¿verdad? Fíjense que el viewport es este, ¿sí? Entonces quiere decir que mi objeto lo paso al origen de coordenadas, lo escalo en función del viewport que tengo. Entonces por eso es que mi objeto se transforma. Aquí está un poquito más ancho, mientras que aquí es más estrecho y más alto. ¿Por qué? Porque estas coordenadas se deben de escalar en función del viewport que yo voy a tener, o sea, donde se va a visualizar. Fíjense que en este caso el viewport tiene más o menos la misma correspondencia con la ventana de visión del mundo real, por lo tanto los objetos se parecen. Entonces la transformación que nosotros vamos a hacer está aquí, ¿verdad? Coordenar el mundo real, pasamos nuestro objeto a las coordenadas al eje de coordenadas originario del mundo real, escalamos el objeto en función del viewport donde se va a transportar, y después que tenemos eso escalado lo llevamos a la pantalla del computador. Bien, de tal manera de que podemos tener matrices afines en 3 dimensiones. Fíjense que en el caso anterior vimos matrices afines de 2 dimensiones. Las 3 dimensiones no tienen mayor cosa, ¿verdad? Esta matriz de 3 dimensiones, 1, 2, 3, y se le ha puesto una cuarta dimensión, es para construirla como una matriz
homogeneizada. Esa matriz homogeneizada significa que podamos, fíjense que en el caso de la suma, en el caso de la operación de traslación, estamos haciendo uso de suma. En el caso de escalamiento estamos haciendo uso de producto y de matrices. En el caso de rotación y de escalación estamos haciendo productos de matrices. Entonces, para que nosotros podamos meter en una sola matriz las tres operaciones, es decir, traslación, rotación y escalación, debemos de convertir esa matriz en una matriz homogeneizada, y para ello entonces construimos nuestra matriz de 4 dimensiones, ¿verdad? Y homogeneizada significa que hemos colocado aquí un 1, este es un vector unitario y aquí un 1. Entonces veamos allí. Si nosotros queremos hacer solamente traslación en 3 dimensiones, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que es sumar un delta. Nuestro x es obtenido, nuestro x' obtenido sumando un delta x a la x original. Entonces fíjense, x' es igual, si nosotros multiplicamos fila por columna, 1 por x, 0 por y, 0 por z, más dx. Entonces de esa manera sabemos que sería el traslado de x a x' es x más dx. Si queremos obtener y' o y' es 0 por x, da 0, 1 por y, perfecto, da y, 0 por z da 0, más dy por 1, entonces sería y más dy. Entonces fíjense que es parecido al que vimos en tu dimensional. Y en este caso, como estamos hablando de 3 dimensiones, la traslación de z' es igual a ¿qué? A z más delta z. Bien, cuando estamos trabajando el escalamiento, pues entonces tenemos nuestra matriz. El escalamiento va en la diagonal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea x, ese x por x, ese y por y, ese z por z. Y sabemos que este escalamiento tiene que ver con ángulos de rotación. De tal manera de que la transformación afines lo que nos permite es tener una matriz donde nosotros podamos colocar en estas coordenadas lo que es rotación y en estas columnas lo que es traslación. O sea, quiere decir que la transformación afín en 3 dimensiones nos permite tener en una sola matriz todas las operaciones, ya sea de rotación, traslación o escalamiento, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos tendrá las operaciones todas en un mismo esquema, ¿no? Bien. La forma de identidad trigonométrica, bueno, ya la sabemos, seno de menos x, esto es para que ustedes las tengan allí en su recordatorio, de tal manera que podamos resolver algunos elementos de rotación gráfica, ¿verdad? Entonces aquí está suma y resta de ángulos, ¿verdad? Que la requerimos para lo que estudiamos allí, para demostrar cómo funciona el escalamiento, ¿verdad? Composición de transformaciones, hay 2 métodos para hacer composición de transformaciones, ¿verdad? Transformación de primitiva o utilizando matriz ortogonal. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí para comenzar el nuevo elemento que tenemos que estudiar, que son las proyecciones. Entonces, las proyecciones, como vimos anteriormente, son elementos importantes porque, como vimos en la lámina número 1, ¿cómo tengo la visual que está observando un usuario? Bueno, utilizando proyecciones. Fíjense que si yo me coloco frente a un objeto, como el caso de objetos geométricos que teníamos allí, ese Partenón griego, pues si yo me coloco de frente, pues solamente puedo ver lo que está al frente. No puedo ver el costado derecho, ni el costado izquierdo, ni el que está al fondo. ¿Y cómo se puede determinar eso? Bueno, justamente con las proyecciones, ¿no? Entonces las proyecciones transforman puntos de un sistema de coordenadas de dimensión n a puntos de un sistema de coordenadas con una dimensión n. Por ejemplo, nosotros tenemos este cubo, ¿verdad? Al igual que ese objeto tridimensional que era el Partenón que estábamos visualizando en la lámina 1. O sea, el objeto es tridimensional, pero la proyección lo que hace es disminuirme en un
grado, ¿verdad?, la dimensionalidad del objeto. Por ejemplo, si yo tengo un objeto tridimensional y hago una proyección de ese objeto, pues entonces el objeto tridimensional se transforma en un objeto, la proyección se transforma en un objeto two-dimensional. O sea, la proyección es un grado menor a la dimensionalidad del objeto real. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos este objeto tridimensional, ¿verdad?, y el observador está aquí, ¿cierto? Entonces, por medio de la proyección, ¿qué estaría observando el observador? Solamente esta cara. Por lo tanto, la proyección de este objeto tridimensional vista por el observador es este rectángulo que está aquí. ¿Cierto? Para eso nos sirven las proyecciones, para poder dibujar qué es lo que el usuario está viendo en un momento determinado. ¿Cierto? Entonces, por eso que dice que las proyecciones transforman un objeto de dimensionalidad n en un objeto de dimensionalidad n-1. Bien, entonces las proyecciones geométricas que nosotros vamos a tratar aquí son proyecciones donde existen algunos elementos. Esos elementos son el centro de proyección, de donde vamos a lanzar los rayos que simulan la posición del observador, los rayos proyectores, ¿verdad?, los rayos que nosotros vamos a lanzar para poder identificar qué objetos intersectan esos rayos, para ver entonces cuál es la proyección del objeto que estamos tratando de generar. El plano de proyección, y el plano de proyección es importante porque dependiendo de donde se ubique el plano de proyección podemos tener algunos objetos que se van a poder ver, otros objetos que no se van a poder ver, ¿verdad? Entonces las proyecciones de objetos están definidas por rayos de proyección llamados proyectores, que se emanan de un centro de proyección. Los rayos proyectores se emanan de este centro de proyección, ¿verdad?, y que pasan por cada punto del objeto. O sea, quiere decir que esos rayos de proyección, si yo tengo un cubo, pues entonces tengo que pasar por cada una de las esquinas del cubo ese rayo para poder ver qué es lo que se va a proyectar. Si tengo el Partenón, pues tengo que pasarlo desde el punto de vista de donde está el observador, los rayos por todos los puntos que conforman, ¿verdad? El plano entonces está conformado por el plano de proyección, que es el plano sobre el cual nosotros vamos a proyectar, y el centro de proyección puede estar a una distancia finita o puede estar a una distancia infinita. Dependiendo de eso, vamos a tener los tipos de proyección. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi punto de proyección, mi centro de proyección es finito, vamos a tener proyecciones perspectivas. Si mi punto de proyección está en el infinito, entonces vamos a tener proyecciones paralelas. Y dependiendo de los tipos de rayos, si son oblicuos, entonces vamos a tener proyección oblicua, ¿verdad? Un punto importante es esto que está aquí. El centro de proyección corresponde al centro del lente de la cámara. Corresponde en el mundo real a la posición donde se encuentra el ojo del observador. De tal manera que en función de esa posición es que nosotros vamos a determinar qué cosas se van a ver, qué cosas no se van a ver, qué cosas se van a proyectar y qué cosas no. Bien. Las proyecciones que nosotros vamos a tratar en el curso son las proyecciones geométricas planas, ¿verdad? Porque también hay proyecciones geométricas sobre superficies onduladas, pero no corresponden a este curso, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, tres tipos de proyecciones, como son las perspectivas, ortográficas, paralelas y las proyecciones oblicuas. Bien. La diferencia entre los dos tipos de proyecciones radica en la relación que existe entre el centro de proyección y el plano de proyección. Eso lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Si la distancia entre uno y otro, o sea, quiere decir, si la distancia entre el punto de proyección y el plano de proyección es finita, entonces estamos en presencia de una proyección perspectiva. Si la distancia entre el centro de proyección y el plano de proyección es infinita o muy grande, entonces estamos en un sistema de proyección paralelo. Bien, aquí. Entonces, ya vimos cuáles son los elementos que se consideran cuando se están estudiando proyección. El centro de proyección, los rayos proyectores y el plano de proyección. Entonces, de la lámina anterior vimos que si el centro de proyección está muy cercano al plano de proyección, entonces estaríamos hablando de proyección en perspectiva, ¿verdad? Que es esta que está acá. Si el centro de proyección está en infinito
y el plano está muy distante de ese centro de proyección, entonces estamos hablando de proyección paralela. Entonces fíjense algo, ¿no? Que aquí cuando la proyección es en perspectiva, los rayos proyectores tienen cierto ángulo de separación, mientras que cuando estamos en proyección en paralelo, el ángulo, ¿verdad?, es el mismo entre cada uno de los rayos, o sea, quiere decir que los rayos son paralelos. Bien, ¿qué características debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con proyección en perspectiva? Vamos a ver algunos de los detalles, ¿verdad? Allí estamos viendo nuestro ojo que dispara rayos, este es el plano de visión, ¿verdad? Este es el objeto y este es el plano de proyección. De tal manera que nosotros lanzamos rayos por todos los puntos y aquellos puntos que chocan con el objeto es lo que vamos a proyectar en el plano de proyección. Entonces la distancia entre el centro de proyección y el plano de proyección es finita para la proyección perspectiva. Muestra un efecto visual realista, mientras que cuando estamos utilizando factores de escalamiento, pues ese factor realista se puede disipar. Y la proyección en perspectiva es la más utilizada en computación gráfica. Las otras características de proyección en perspectiva: la elección adecuada del plano y centro de proyección puede facilitarnos mucho los cálculos, ¿verdad?, para proyectar nuestro objeto. Todas las rectas se cortan en un punto fuera del plano de proyección, entonces fíjense que todas las rectas están en el centro de proyección y aquí está el centro de proyección. Este es el objeto, todas las líneas se cortan, ¿verdad?, y se intersectan en un punto fuera del plano de proyección. En las proyecciones perspectivas, las rectas en las direcciones de proyectores son tales que pasan por un punto fijo llamado centro de proyección. Las proyecciones en perspectiva producen vistas más realistas, pero en general no mantienen la distancia ni los ángulos relativos. Entonces es importante, con la vista en perspectiva no podemos tomar mediciones. Y es muy utilizado en lo que se conoce como dibujo artístico. Entonces veamos acá, ¿qué elementos tenemos? Tenemos el objeto, tenemos el centro de proyección, tenemos el plano de proyección, lanzamos los rayos por las distintas esquinas del objeto y esos rayos se proyectan acá y podemos tener nuestro objeto. Aparece aquí lo que vamos a conocer y vamos a estudiar posteriormente, lo que se llama el punto de fuga. El punto de fuga lo vamos a definir más adelante. Si vamos a una definición, decimos que el punto de fuga significa cuando dos proyecciones de elementos que son paralelos dentro del objeto, a la distancia, ellos se van a tratar de intersectar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces un punto de fuga significa eso. Fíjense que este es un cubo, esta lista y esta lista son paralelas, pero cuando nosotros damos vista en perspectiva, a la distancia, eso se va a observar que esas dos líneas paralelas pareciesen en proyección perspectiva que se intersecten. Y ese punto de intersección de esas dos rectas paralelas en el infinito es lo que se conoce como punto de fuga. Bien. Más características sobre la proyección perspectiva: el tamaño de la proyección perspectiva de un objeto varía inversamente con la distancia del objeto, ¿verdad? Entonces fíjense, el tamaño de la proyección perspectiva de un objeto varía inversamente con la distancia. O sea, es decir, que cuanto más distante, menos tamaño voy a tener, ¿verdad? En la proyección perspectiva los objetos tienden a aparecer en una realista. No es muy útil para registrar formas ni medidas exactas del objeto. O sea, quiere decir que cuando estamos trabajando en proyección perspectiva no vamos a poder hacer mediciones sobre los elementos que se proyectan. Bien, el otro elemento de proyección es la proyección paralela. Ya sabemos que para que se tenga una proyección paralela debemos tener el centro de proyección muy lejano al plano de proyección. Entonces allí vemos la otra característica es que los rayos proyectantes son paralelos, conservan el mismo ángulo entre sí.
Entonces ocurre cuando la dirección de proyección es perpendicular al plano de proyección, o sea, quiere decir que todos los rayos que se emiten del centro de proyección son perpendiculares al centro de proyección. Entonces fijémonos acá. Aquí tenemos este objeto tridimensional que puede representar la casa. Si nosotros queremos ver la proyección paralela del frente, entonces fíjense, son rayos paralelos a cada uno de los vértices de ese objeto y la proyección que va a ser el frente de la casa. Si vamos a proyectar este lado, ¿verdad? Fíjense que son rayos paralelos, pero a pesar de que aquí hay una inclinación, ¿verdad? Nos damos cuenta que en la proyección aparece como un rectángulo, porque no es vista en perspectiva, sino es vista paralela. O sea, quiere decir que este punto se proyecta aquí, este punto se proyecta aquí, y entonces al proyectarse lo que generamos este punto con este punto es una recta. Este punto se proyecta aquí, este punto se proyecta aquí, unimos este punto con este punto y la generamos recta. O sea, quiere decir que la proyección en paralelo de objetos que puedan tener cierto ángulo, no se conservan los ángulos porque se proyectan como objetos planos. Bien, la proyección paralela produce una vista menos realista, nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Esta proyección que está aquí es no realista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un pequeño techo y aquí lo que estamos observando es un rectángulo. Las proyecciones se pueden utilizar para medición exacta, eso sí es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que la proyección, este punto es proyección de este punto es proyección de este punto, y este punto que está aquí, esta recta, esta arista de esta unión de estos dos vértices, es esta misma arista y podemos medir sobre la proyección esa distancia, ¿verdad? Eso nos permite la proyección paralela. Las líneas paralelas se conservan como tales, los ángulos únicamente se conservan en las caras de los objetos paralelos al plano de proyección. Los ángulos únicamente se conservan en las caras de los objetos paralelos al plano de proyección. O sea, quiere decir, fíjense que aquí no se conservan los ángulos. Para que se conservara este ángulo, tendría que tener un plano paralelo de proyección aquí, paralelo a este objeto, para que se conserve el ángulo. Pero como el plano de proyección no es paralelo a este plano que yo estoy definiendo, por lo tanto no se conservan los ángulos. O sea, cuando el plano de proyección no es paralelo a la inclinación que tenga la arista o la cara que se está diciendo, pues entonces no se conserva el ángulo. Después viene la proyección oblicua. Eso significa que tengo un objeto, los rayos de proyección son oblicuos, ¿verdad? Quiere decir que los rayos de proyección son generados no de manera perspectiva, sino paralela, pero con un ángulo de inclinación. Y allí tenemos. La dirección de proyección no es perpendicular para la proyección, o sea, quiere decir que para que fuese paralela, tuviésemos que tener, para que fuese una proyección paralela, los rayos de proyección son perpendiculares al plano de proyección. En este caso, en la proyección oblicua, los rayos de proyección son oblicuos, o sea, tienen un cierto ángulo de inclinación. Bien, punto de fuga, que ya lo hemos hablado anteriormente. Veamos acá, en este objeto, se dan cuenta aquí que esta parte aquí, si nosotros podemos ver esta línea que está aquí, que conforma esta parte de este techo, es paralela a esta base que está aquí. Si nosotros prolongamos hacia el infinito esa línea, llega hasta acá. Si prolongamos al infinito esta línea, llega hasta acá. Entonces el punto de fuga es el punto de intersección en el cual se encuentran dos líneas que son paralelas, que forman parte de un objeto. Increíble eso, ¿verdad? Pero entonces vamos a decir, existen varios puntos de fuga en una escena. Estos aparecen, los puntos de fuga aparecen cuando las rectas paralelas convergen en un punto. O sea, quiere decir, existirá un punto de fuga cuando tengo objetos paralelos, tengo aristas paralelas en mi objeto, y cuando esas se proyectan hacia el infinito, en un punto del infinito, esas dos rectas se cortan. Entonces aquí lo podemos ver, ¿ves? Interesante este dibujo, porque fíjense, proyectamos hacia el infinito esta recta, pero si usted ve claro, este objeto está en proyección en perspectiva, ¿verdad? Esta recta, ¿verdad? Si vemos esto, este es el techo, estas dos, o sea, el objeto está en perspectiva, pero esta recta y esta recta de ese objeto es paralela. Si las proyectamos, se consigue en el infinito
y se cortan. En ese punto, donde se cortan, ese punto se conoce como punto de fuga. Bien, también lo podemos ver aquí. Se supone que este es un espacio cuadrado, ¿se dan cuenta? Solo que visto en perspectiva. Si nosotros, este que está aquí, ¿verdad? Con este que está aquí, ¿verdad? Si nosotros prolongamos este hacia el infinito con este, se van a encontrar por aquí, ¿verdad? O sea, este sí, por aquí vamos. Y este se encontrará, ¿verdad? Entonces igual pasa acá, ¿ven? Aquí tenemos estos paralelos, si trayamos, hay puntos donde ellos se encuentran en fin. Si un punto de fuga se encuentra en uno de los ejes cartesianos, entonces se denomina punto de fuga principal. Veamos aquí. Entonces los puntos de fuga, se dan cuenta que esto es un cubo. Si nosotros proyectamos hacia el infinito esta recta, que es paralela a esta, nos damos cuenta que en un punto donde se encuentra, ese punto sería el punto de fuga de ese objeto. Entonces ahí tenemos un punto de fuga. Después podríamos tener dos puntos de fuga. Si nosotros proyectamos esta cara, ¿verdad? Estas dos líneas hacia allá, tenemos este punto de fuga. Pero si proyectamos hacia el plano conformado por las ejes coordenadas Y y Z, tendríamos este punto de fuga. Igual pasa aquí en este objeto. Se dan cuenta de que este es una cara de este edificio. Esta línea es paralela a la base, porque esta es una cara, es un rectángulo, ¿verdad? Si nosotros proyectamos en proyección perspectiva esta línea, aquí va, y proyectamos en proyección perspectiva esta línea, ¿ya? Se encuentran las dos líneas en un punto, y ese punto será un punto de fuga. Aquí tendríamos tres puntos de fuga. Bien, muchas gracias por tu atención. Esta ha sido la clase número 3 de nuestro curso de ambientes virtuales. La clase 1 fue dividida en dos partes, que fue dictada por el profesor Dinián Gutiérrez, tesista mío. Esa clase 1 y 2 refieren a todo lo que son estructuras de datos espaciales, que vamos a hacer uso de ellas para cuando construyamos nuestro ambiente virtual. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad.